Una nueva entrega para los alumnos del ITS, en este caso fuera de libreto. ¿Sí? Esto no tiene que ver con ecuaciones diferenciales, ni con investigación operativa, ni con análisis vectorial. ¿Sí? Tiene que ver con el tema que estamos escuchando de fondo, que es los auténticos decadentes. ¿Sí? Bueno, ustedes sabrán cómo es el nombre del tema. Tiene que ver con los piratas. Lo de hoy tiene que ver con los piratas. Muchachos, el pirata Morgan, Henry Morgan, que supo, digamos, cercar nuestras costas y las costas de Jamaica, ¿sí? Que vivió entre 1635 y 1688, digamos, tuvo un pequeño percance, según cuentan sus biógrafos, que es el siguiente. El problema del pirata solía aparecer por el año 1987 en los prácticos de análisis 1 en aquella época de la Facultad de Ingeniería, se los muestro originalmente, ¿sí? Pueden ver lo arcaico de la situación. Pero el problema de Morgan se enfrentó a un problema que jamás, el pirata Morgan se enfrentó a un problema que jamás se le había presentado, que fue el siguiente. Junto con algunos secuaces, como siempre, habían profanado un buque, ¿sí? Habían robado el tesoro, varios buques, ¿sí? Varios barcos, y entonces se fueron a una isla después de embriagarse, ¿sí? Y decidieron enterrar el tesoro. Pero Morgan era un tipo avisado y letrado, y entonces encontró dos árboles y una horca donde habían ajusticiado a uno de los piratas que no había cumplido con el mandato digamos, con los códigos de pirata, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo justiciaron? Bueno, no sabemos. Pero la cuestión es que el pirata Morgan, junto con sus secuaces, lo que hizo para enterrar el tesoro fue lo siguiente. Caminó desde la horca hasta el árbol A1, rotó 90 grados, ¿sí? 90 grados, de tal forma que esta distancia es igual a esta distancia, y ahí hizo una marquita con una estaca E1, ¿sí? Después volvió a la horca, caminó hacia el árbol A2 y rotó también 90 grados, de tal forma que este segmentito es igual a este, y acá hay un ángulo de 90 grados, y ahí puso una estaca E2. Alguien le dijo, ¿qué te parece, Morgan, si enterramos el tesoro a mitad de camino? Es decir, midieron de 1 de 2, más o menos, ¿sí? En este caso, por acá enterramos el tesoro. Pues bien, hicieron eso, anotó el pirata Morgan su algoritmo, que era partir de la horca, caminar hacia el árbol A1, rotar 90 grados, marcar, lo mismo hacia E2, después caminar de 1 a 2 y hasta el punto medio y ahí enterrar el tesoro. ¿Qué es lo que hace un pirata cuando tiene un tesoro y tiene muchos amigos? Todos lo sabemos. Los amigos comienzan a desaparecer. Así pasó, se fueron todos los piratas, se fueron a otros lugares, se embriagaron en ciertas tabernas y fueron desapareciendo todos los piratas, ¿sí? Morgan quedó vivo, ¿sí? Y decidió volver al tiempo a la isla. ¿Cuál era el problema de Morgan? Que cuando regresó a la isla solo, se acordaba perfectamente dónde estaba el tesoro. Se acordaba el algoritmo, pero lo que pasó es que estaba el árbol A1 y el árbol A2, pero había desaparecido la horca. Entonces el pirata Morgan se enfrentó al problema de desde dónde caminar, no estaba la referencia de la horca. Entonces no podía, evidentemente había pasado mucho tiempo, no quedaban secuelas del pozo, y entonces no podía encontrar el tesoro. ¿Qué hizo Morgan? Se fue a unas tabernas, y siempre en las tabernas hay alguna persona muy letrada, muy ilustrada, alguien que sabía geometría, embriagándose por alguna pena de amor, y bueno, y consultó, y el que sabía geometría le dijo, pero Morgan, eso no es ningún problema. El tema, lo que no sabía el que sabía geometría era cómo iba a terminar sus días hablando con Morgan, ¿no? Le dijo, mira, yo conozco algunas cosas de geometría métrica, también sé algunas cosas de números complejos, y quédate tranquilo que te voy a ayudar a solucionar el tema. Entonces, le dijo así, mira Morgan, dejemos por el momento los tragos y vayamos a estudiar un poquito de números complejos.
Entonces, le dijo, mira, Morgan, para que recuerdes, un número complejo, sabemos que en esta época aún no se había creado la teoría del número complejo, pero ya había algunos matemáticos muy importantes que habían introducido la unidad imaginaria y bueno, capaz que la unidad imaginaria fue de Euler, fue un poquito después, pero eso era porque no había, en ese momento, no había Facebook y nadie se enteraba. Bien. Había, en definitiva, tipos que sabían ya algo de número complejo. Bueno, entonces le dijo, mira, Morgan, un número complejo es digamos, un elemento de esta forma, parte real, parte imaginaria, parte real A, parte imaginaria B. Le dijo, mira, tenés lo que llama el módulo, que era la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Y eso se llama módulo, se nota con el valor ρ, y después vos lo podés representar en un sistema de ejes, eje real, eje imaginario, y acá tenés el número complejo z, se llama fijo, etcétera, etcétera. A Morgan no le gustaba, era más o menos como los estudiantes que dicen, ¿y esto para qué me sirve? Morgan decía, ¿pero esto para qué me sirve? Yo quiero encontrar. Bueno, está, pero Morgan, tenete paciencia, hay que saber un poquito, porque no alcanza solamente con, digamos, saber tomar y esas cosas. Para encontrar el tesoro había que saber un poquito más. Bueno, en definitiva, le dijo, mira Morgan, un número complejo vos lo podés representar con sus componentes cartesianas, o también lo podés representar con el ángulo que tenés aquí, que le podés llamar argumento. A Morgan no le gustaban los nombres, lo aburrían. Lo podés representar como ρ, que es el módulo, este valor de aquí a aquí, y su argumento que es θ. ¿Sí? Muy bien, entonces avanzaron las clases, lo tuvo a Morgan, digamos, un poco contrariado, porque no tenía claro para qué aprendía todo esto. Y bueno, como ustedes saben, cuando tienen dos números complejos, z igual ρ, θ y z prima. Rho prima, tita prima, la multiplicación en coordenadas polares, todo el mundo sabe, inclusive Morgan, después aprendió, que era igual a rho prima, rho prima, con un ángulo de tita más tita prima. Ahí va. Bien, después borró esto que está aquí, Morgan siguió tomando clases, aprendió lo que era el número aprendió que el número y la notación de Euler era la I tita. Claro, ustedes van a decir, no, pero Morgan no sabía eso. No, sabía, no era cualquier pirata, por eso se hizo famoso. Más I seno de tita. Sí, entonces es muy fácil probar que el módulo de la I tita es 1. Planteen la raíz cuadrada de coseno cuadrado más seno cuadrado y van a ver que da 1. Entonces, en definitiva, cuando vos tenés un número complejo, z, y lo multiplicás por e a la i tita, si el número complejo z es ρ con un ángulo de phi, entonces la multiplicación, ponele que acá tengas z', la multiplicación de z por z' te va a dar, como esto tiene módulo 1, te va a quedar, en notación polar, te va a quedar ρ con un ángulo de phi más tita, más este ángulo. ¿Sí? Porque el número complejo e a la i phi en polares es 1 con un ángulo de tita. Te lo dejo para que lo verifiquen. Bien, entonces Morgan aprendió que multiplicar por e a la i tita era rotar un número complejo. ¿Por qué? Porque el módulo queda igual y el ángulo del número complejo le sumás tita. Entonces lo rotaba el ángulo tita, dependiendo si obviamente tita es positivo o tita es negativo, la rotación sería horaria o antihoraria. Perfecto, muy bien. Siguió estudiando Morgan porque precisaba algunos conceptos y entonces la situación se planteó de la siguiente manera. Fenómeno, sabemos rotar con centro en el origen, es decir, si acá tengo un eje determinado y acá tengo otro eje, entonces acá tengo z, digamos, prima, entonces la rotación de ese número complejo
vendría por acá, que le puedo llamar f de z'. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo algo, que es rotándolo. Bueno, f de z', que es una rotación, se obtiene como z' por e a la i tita. Esto es, definitivamente, le estoy sumando el ángulo a z', que tiene un argumento que es ese que está ahí, le estoy sumando el argumento de el número complejo e a la i tita, que es tita. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo roté tita grados. Por eso acá tengo z' y acá le puse f de z'. ¿Sí? Es una rotación. Pues vamos a poner acá. Tengo z', paso a f de z' con una rotación de centro. Acá, este punto, ponerle O, del centro O, ángulo tita, y en este caso giré antihorario. ¿Sí? Esa es la transformación. Bueno, borró esto porque a Morgan le interesaba saber un poquito más. Le dijo, pero ¿qué pasa si no rotás con centro en el origen? Si la rotación, yo quiero saber rotar, usar números complejos para rotaciones, pero no que sea siempre con centro en el origen. Quiero con otro centro. Entonces digo, pero ahí usás traslación de ejes, una cosa que antes aprendía en geometría analítica. ¿Y cómo es eso? Dijo Morgan. ¿Cómo es eso de la traslación de ejes? Es muy fácil. Eso se aprende en segundo de MT. Tenés otro sistema acá, el verdadero sistema original. Y entonces acá tenés z'0, que es donde vos querés saber aprender a rotar, la rotación que sea del centro de z'0. Vos sabés rotar acá, en este sistema, que tiene un origen. Pero ahora vos querés saber cómo se rota en este sistema con centro z'0. Nos hace muy bien. Este es el eje real. Este es el eje imaginario. Y entonces este es un eje real prima y este es un eje imaginario prima. Entonces fíjate, si vos unís aquí, este sí es el verdadero O. Ahora, en este sistema de ejes, este número complejo es z'0. Entonces ahora miremos aquí. En el sistema de ejes original, este número complejo va a ser z. Pero z es igual a z'0, que está aquí, suma de números complejos más z'. Lo mismo, fíjense muchachos, pasa con f de z', ¿sí? Y f de z, que sería, me queda medio como superpuesta, estaría por acá. Ahí. Este vectorcito que sería f de z, tiene que ser z'0 más f z'0 más f de z'. Entonces Morgan aprendió cómo expresar z'. Es decir, z', dijo Morgan, esto es muy fácil, ya lo sabía de sus épocas escolares, paso restando, z menos z'. Y acá lo mismo, ¿sí? F de z' es f de z menos z'. Y con todo esto, ¿qué? Con todo esto le dijo el otro que ya estaba un poco asustado porque Morgan iba perdiendo la paciencia cada vez más. Con todo esto, si tenías, Morgan, pensá bien, si tenías, ¿sí?, la rotación así, que f de z' igual z' por e a la i tita, ¿sí? Bueno, entonces fíjate que ahora, si tú sustituyes z' y f de z', te va a quedar algo más o menos así. F de z menos z', igual. Y acá en lugar de z' te va a quedar z menos z', por e a la i tita. Entonces ahora pasas sumando y en definitiva te queda que f de z es
z menos z0 por e a la i tita más z0. Y esto, Morgan, es la expresión para una rotación de centro z sub 0 y ángulo tita. Así que ahora vos tenés cómo hacer para rotar de cualquier centro. Cómo es una transformación de variable compleja que lo que hace es una rotación de centro z sub 0 y de ángulo tita. Fenómeno. Morgan aprendió eso y ya estaba cada vez más impaciente y el tipo transpiraba porque sabía lo que le iba a pasar. Entonces le digo, bueno, Morgan, vamos a la isla y te voy a explicar cómo vas a aplicar lo que te enseñé para poder encontrar tu tesoro. Entonces Morgan, deseoso de eso, era realmente lo único que le importaba, fueron a la isla. Acá tenemos el punto, el árbol A1, el árbol A2, ¿sí? Y entonces voy a volver a hacer el dibujo que Morgan se lo imaginaba, porque fue y le explicó al matemático cómo era que había enterrado el tesoro. Le dijo, yo hice esto, caminé hasta el árbol A1, roté acá a 90 grados, y acá hice una marquita con una estaca, E1, después caminé hasta A2, y Morgan le aclaró, mirá que H no tenía ninguna particularidad con A1 y A2, no era un triángulo equilátero ni nada. H fue donde ahorcamos a un tipo porque se portó mal, porque no cumplió el código del pirata. Bueno, en definitiva, este segmentito da igual a este otro segmentito, y acá tenemos E2. Y después enterramos a la mitad entre el punto E1 y el punto 2, el punto medio de ese segmento. ¿Sí? Bien. Entonces dijo, el matemático dijo, entonces nos interesa solamente el punto medio de ese segmento, le dijo él. Bueno, vamos a ver cómo lo hallamos. Entonces, ¿cómo lo hallaríamos? Entonces se pusieron a pensar y en definitiva dijo, pero si tuviéramos H, pero dice, no tenemos H, dijo Morgan porque se había volado la horca, no lo tenemos, pero bueno, imagínate que lo tenés, si vos tenés H, vamos a poner un sistema de coordenadas acá, Morgan, mirá, acá, eje imaginario y eje real, vamos a poner un sistema de coordenadas ahí. Entonces, mira, si vos tuvieras el punto H, bueno, imagínate que es un número complejo porque tiene parte real y parte imaginaria, ¿sí? Entonces yo puedo hallar E1. Es simplemente una rotación de 90 grados. Entonces, fíjate que E1, como es una rotación del centro del origen, es simplemente el número complejo H. En realidad estoy usando la notación de H para el punto y de H para el número complejo. Hay una diferencia, pero Morgan no sabía. Morgan quería encontrar el tesoro. Y el matemático quería salir de una vez por todas todo esto. Entonces multiplicás directamente por E a la I pi sobre 2. ¿Por qué pi sobre 2? 90 grados. ¿Sí? 90 grados módulo 1. Rotación, sentido, ¿sí? Antihorario. Ahí va. Sentido antihorario. Bien. Entonces, y después, ¿cómo haces para obtener E2? Bueno, fíjate que E2 vas a tener que hacer una rotación de centro a 2, Morgan. Por eso era que yo te expliqué la rotación con otro centro. Entonces, fíjate, E2 es la rotación del punto H, pero del centro a 2. O sea, te queda H menos A2 por E a la I, ¿sí? Ahora fíjate que acá vas a rotar en sentido horario, ¿sí? O sea, vas a rotar en sentido horario que te vas a tener que poner menos I pi sobre 2. Y acá z sub 0 es el mismo que está aquí, es A2. Muy bien, dijo Morgan, hagamos eso. Y el matemático dijo, pero pará, que a vos no te interesa E1 y E2, te interesa el punto medio. Y entonces Morgan ya sabía, porque la geometría analítica ya la había inventado Descartes o criado Descartes, y sabía que tenía que hallar el punto medio, la semisuma. Y entonces, al sumar ambos términos, hizo lo siguiente. Primero le dijo lo siguiente, mira, esto es muy fácil de calcular. Coseno de pi sobre 2 más i
seno de pi sobre 2. Y Morgan sabía muy bien que seno de pi sobre 2 era 1, ¿sí? Y que coseno de pi sobre 2 era 0. Eso lo recontra sabía, ¿sí? Entonces, E1 podía haberlo ya expresado como I. Como I. Y también sabía que esto que está acá es el conjugado de este número complejo. Pero si no, también si vos aplicás esta misma fórmula, ¿sí? Si aplicás la misma fórmula, te queda menos I. Te queda menos I y sabía hacerlo. Entonces, en definitiva, le quedó H por I, el número complejo H por I, más H menos A2 por menos I más A2 sobre 2. Entonces acá hizo cuentas que Morgan ya sabía hacerlas, quedó HI menos HI, después acá le quedó A2I más A2, todo sobre 2. Canceló el HI y el menos HI. En resumidas cuentas, voy a borrar aquí, no quiero borrar nada de importante. ¿Qué le quedó? ¿Qué le dio? Fíjense, le quedó A2 y A2, Morgan sabía factorizar, sacó A2 por 1 más I sobre 2. Entonces, borramos acá y en definitiva, el matemático, que ya estaba preocupado, le dijo a Morgan, mirá qué fácil encontrarse el tesoro, porque el punto medio, E1 más E2 sobre 2, depende solamente de A2 y de que vos sepas multiplicar números complejos. Es decir, el punto medio, M, donde estaba enterrado el tesoro, es el siguiente, es A2 por 1 más I sobre 2. Morgan, que sabía pasar ese número complejo a coordenadas polares, borro aquí, tomó el número complejo 1 más I sobre 2, y lo pasó a coordenadas polares, y encontró que su módulo es raíz cuadrada de un medio cuadrado, un cuarto y un cuarto, te da un medio, ¿sí? Raíz de un medio, y el ángulo lo halló, es arco tangente de 1 que es pi sobre 4. ¿Sí? O sea, Morgan ya sabía trabajar en radianes, pi sobre 4 sabía que era 45 grados, y en definitiva analizó y dijo, pero si vos me estás multiplicando el número complejo A2 por un número complejo que es, digamos, que tiene módulo un medio, raíz de un medio, ¿sí? Porque recuerden que era un medio al cuadrado, un cuarto, y un medio al cuadrado, un cuarto más un cuarto, te da un medio, raíz de eso. Si vos me estás multiplicando el número complejo a 2, lo que me estás haciendo es rotar, pero a su vez me estás homotetizando el módulo, porque lo estás multiplicando por este numerito, ¿sí? Que, digamos, si uno mira, es menor que 1, porque es raíz de un medio. Entonces, en definitiva, ¿cómo encuentro? Vamos a decirle a Morgan cómo encuentra el tesoro. Acá está A1, acá está A2. Morgan podía dibujar esta recta. Entonces lo que tiene que hacer es, acá este punto, rotarlo con centro en A1, un ángulo de pi sobre 4, o sea, 45 grados. Y entonces, como estaba multiplicando por este número complejo, lo que tenía que hacer es multiplicar el módulo de este valor por raíz de un medio. O sea, si esto era h, lo tenía que multiplicar a esto por raíz de un medio. Es decir, h por 1 sobre raíz de 2. Y caminar de acá, h por 1 sobre raíz de 2. Y acá, exactamente ahí, tenía Morgan el tesoro. ¿Sí? Exactamente tenía el tesoro. Acá es donde enterró el tesoro, el punto medio M.
¿sí? Vamos a poner un poquito más por acá. M, porque Morgan en definitiva quería saber, digamos, si podía hacer alguna cosa más. Morgan se preguntaba, por ejemplo, si este triángulo, digamos, tenía alguna particularidad. ¿Sí? Si él podía, sabiendo que esto es 45 grados, sabiendo que esto es h sobre raíz de 2, saber alguna cosita más. ¿Sí? Bueno, esta es la forma de encontrar el tesoro, perdón, el pirata Morgan. Pero no obstante con esto, digamos, el matemático le dijo, mira, tenemos otras herramientas un poco más antiguas, 200 años antes de Cristo, le dijo lo siguiente, lo podemos hacer con geometría métrica. Entonces, Morgan estaba desesperado, porque ya el profesor lo había agarrado para él. En definitiva, la historia cuenta que no sabemos quién tenía más miedo, si Morgan del matemático o el matemático de Morgan. ¿Sí? En cualquiera de los casos, el tesoro se encontró. Bueno, entonces para eso le dijo así, mira, cuando tú tienes que rotar, eh, tienes que aplicar una rotación de centro O y un ángulo alfa, eso equivale, no quiero poner el sentido, pero eso equivale a aplicar dos simetrías axiales, S1 y S2, ¿sí? Supongamos que es, que un determinado sentido, vamos a hacer un dibujito, acá tengo S1 y acá tengo S2, vamos a suponer que es sentido antihorario. Mirá, le dijo, si vos querés rotar un punto, un ángulo alfa en sentido antihorario, un punto cualquiera, mira, aplicale a ese punto P, aplicale una simetría de eje S1 y después aplicale otra simetría de eje S2, ¿sí? Este segmento es igual a este es igual a este, en definitiva este segmento va a ser igual a este. Entonces si vos les aplicás dos simetrías de tal forma que las simetrías se corten en O, entonces lo que estás haciendo es una rotación. Solo que estás haciendo, si este ángulo fuera alfa, estás haciendo una rotación del doble de ese ángulo. Entonces mejor ponerle acá alfa sobre 2 y entonces una rotación era la composición de dos simetrías axiales cuyo ángulo era la mitad del ángulo de rotación. Bien, y le dijo, mirá, y un caso particular es el siguiente. Si vos tenés dos simetrías axiales de ejes perpendiculares, si tenés un punto P acá, mirá, simetrizarlo respecto de S1, simetrizarlo respecto de S2, probá que estos tres puntos están alineados, y en definitiva, P', probá que este segmento es igual a este segmento, y entonces la aplicación de dos simetrías centrales a un punto equivale a una simetría central de centro del punto de corte. Es decir, la simetría central se puede descomponer en el producto de dos simetrías axiales, tales que 1 perpendicular a 2 y 1 intersección 2 me da el punto O. ¿Sí? Bueno, no estoy siendo muy pulcro porque Morgan no le importaba, en definitiva quería encontrar el tesoro y queremos terminar una vez por todas con esto. En definitiva, vayamos al problema. De vuelta, el mismo problema que tenemos, ¿sí? El mismo problema. Teníamos acá el árbol A1, el árbol A2, acá teníamos la horca de referencia, E1, E2, este segmento es igual a este, y este segmento es igual a este, 90 grados, 90 grados. Entonces, el matemático le dijo así, mira Morgan, si vos tuvieras E1, lo que vos estás haciendo es pasar a H rotando en sentido de las agujas del reloj, en sentido horario, con centro en A1 y 90 grados en sentido de las agujas del reloj. Ahora, una vez que vos tengas H, te posicionás en A2 y pasás a E2 con una rotación de centro A2, 90 grados, sentido de las agujas del reloj. Entonces, mirá,
Si vos tenés E1, lo que tenés que hacer a E1 es aplicarle las siguientes transformaciones. Primero, rotarlo a 1, 90 grados, sentido horario, y a lo que te da, aplicarle una nueva rotación, A2, 90 grados, sentido horario. Y eso te va a dar E2. Después vas a tener que hacer el punto medio. Bien, pero mirá lo que te voy a explicar. Te voy a explicar, le dijo el matemático a Morgan, que Morgan ya estaba transpirando, ¿sí? Y de ahí es que viene el miedo a los profesores de matemática. Te voy a explicar lo que da la composición de dos rotaciones. Mirá, vos tenés la rotación de centro A1, 90 grados, sentido horario, compuesto con la rotación de centro A2, 90 grados, sentido horario. Entonces, como te dije anteriormente, la descomponés en dos simetrías y esta la descomponés en dos simetrías. Vos recordás, Morgan, porque hiciste algún año de bachillerato, que la composición de dos simetrías de igual eje da la identidad, ¿sí? O sea, si vos tenés una simetría acá y simetrizás un punto por acá, P, y te da P', y lo volvés a simetrizar, volvés al origen, es decir, la aplicación de dos simetrías axiales de igual eje es la identidad. Entonces tratá de que estos dos sean el mismo eje, así te dan la identidad. Entonces tenés el punto A1, el árbol A2, y entonces acá pones los dos ejes. Ahí vas a poner S1 idéntico, perdón, S2 idéntico a S3. Y ahí tenés, digamos, la identidad en esos dos ejes. Ahora, ¿dónde vas a tener que poner S1? Y S1 tiene que pasar por A1 y formar la mitad de 90 grados, o sea, 45 grados. Ponelo por aquí. Ponelo por aquí. De tal forma que este sea 45 grados. ¿Y dónde vas a poner A2? Perdón, este era, ya me entregué, este era S2, porque pasaba por, ahí va, este era S2, este era S2, así que este es S1, correcto, este es S1, ahí va, 45 grados. Bien, ¿dónde vas a poner S4? S4 tiene que pasar por A2 y formar 45 grados con S3. Así que lo vas a poner aquí. Vamos a ver. 45 grados, primero 3, luego 4, primero 3, luego 4, correcto. Así que este es S4, ¿sí? Y entonces fíjate, mira Morgan, 45, 45, 90 grados. Quiere decir que esto, Morgan, es una simetría central de centro P. Y Morgan dijo, ¿y quién es P? Y P es muy fácil, mirá. Tenés A1, tenés A2, y entonces mirá cómo encontrás P. 45, 45, mirá, 45 y 45. 45, perdón, 45 y 45. O sea que fíjate, y acá, mirá qué casualidad, este es el punto P. Si esto mide H, vos podés aplicar el teorema de Pitágoras, llamarle X a esto, entonces te queda, mirá, que H2 es X2 más X2, o sea que H2 es 2X2. Fíjate que X2 te queda 1 sobre 2H2. ¿Y qué te da X, Morgan? ¿Qué te da X? Y Morgan apasionadamente le dijo, X me da raíz cuadrada 1 sobre raíz de 2 por H. Ya sabemos que H era positivo, así que no, el valor absoluto no importa. Y qué casualidad, lo mismo que le dio hoy, ¿sí? Pero, dice Morgan, pero sigo sin entender qué tiene que ver esto con el tesoro. No, bueno, mirá, borro esto, pero mirá, tenés que pensar así. Si vos tuvieras un punto E1 por acá, ¿sí? Mirá cómo hacías vos para construir el punto donde enterrabas el tesoro. Vos lo que hacías era, tenías H, caminabas 90 grados, caminabas hasta E1, 90 grados, ese era E1, caminabas para aquí, ese era E2, ese es
segmentito igual a este era de 2, bien. Entonces, acá este segmento es igual a este, 90 grados, y tomabas el punto medio. Pero resulta que vos pasabas de E1 a E2, si tenías E1, pasabas con la composición de esas dos rotaciones, pero eso es una simetría central, centro P, y así obtenías E2. Entonces, P es el punto medio para cualquier E2 y E1 que tú elijas. ¿Sí? No importa dónde esté E1 y dónde esté E2, sino que P siempre es el punto medio. Entonces, Morgan, el punto medio de donde vos enterrabas el tesoro es un punto fijo. Y entonces, ¿qué punto fijo es? Y bueno, el punto fijo que acabo de construir aquí, que es el punto H. Bueno, muchachos, espero que este problema les haya interesado, que se haya despertado el interés por la geometría métrica, por los números complejos. Y bueno, es un problema que es muy interesante y creo que por lo menos tiene cierta originalidad didáctica. Nos vemos en las próximas entregas.